Buenos días, hermanos, espero de que estén bien, que podamos tener un día bendecido de parte de nuestro Dios. Vamos a tratar hoy el capítulo 23 de Ezequiel, y viene ahí una historia que Dios les va a contar a Ezequiel, y bastante interesante ahí cómo el Señor hace esta comparación, hace esta alegoría poniendo a dos mujeres prostitutas y comparándolas con el reino norte y reino sur, Judá y Samaria. Entonces, quisiera tratar hasta el versículo 20. Sé que habrán preguntas, habrán algunos comentarios ahí. Espero que sea de edificación para todos nosotros. El capítulo trae 49 versículos, así que nada más lo haré hasta el versículo 20. Y vamos a arrancar, iré así por partes para tratar de cubrir el día de hoy parte de este capítulo. Dice el versículo 1 del 23: Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, ahí fueron estrujados sus pechos virginales. Y entrando ya en el versículo 3 vemos un lenguaje diferente al que ha venido usando Dios para comunicar este mensaje a Ezequiel. Y recordemos cómo el pueblo de Israel fue por muchos años estuvo esclavizado en Egipto, y cómo la idolatría es comparación a la fornicación por parte de Dios, y cómo él también representa en una manera metafórica, cómo él se presenta como el esposo de estas dos mujeres o de estas dos naciones. Recordemos que también ya en el Nuevo Testamento el Señor Jesús viene a ser el esposo perfecto de la esposa llamada Iglesia. En este caso, ya Dios va a comenzar a acusar a las dos naciones, y de hecho va a poner nombres ahí a estas dos naciones, tanto a Jerusalén como a Samaria. Y dice ahí el versículo 3 que fornicaron en Egipto, y esto quiere decir de que también allá sirvieron dioses ajenos. Creo que fue la primera nación donde ellos tuvieron cautivos como esclavos, y sirvió para que no solamente fueran esclavos físicos, sino también fueran esclavos de su idolatría, de parte de la cultura egipcia. Los envolvió también, yéndose tras otros ídolos, tras otros dioses. Desde su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. De hecho, algunas traducciones lo hablan un poquito más claro, diciéndonos de que ella misma se dejaba jugar por estas personas en su juventud, hasta que llegaron al grado de tener relaciones sexuales. Y eso, si lo leemos en varias traducciones, la idea es de que cuando estas personas iban y ofrecían sus cultos a sus dioses, muchos de sus dioses o muchas de las prácticas religiosas de ese entonces también terminaban con actos o inmoralidad sexual. Así que muy fuerte lo que dice Dios en este versículo, capítulo 4. La historia presenta dos hermanas representando a los dos reinos de Israel y de Judá. Las hermanas es el retrato que se nos presenta en este capítulo. Vemos a una de las hermanas seguir el paso de la otra, y aún nos va a decir el capítulo que se volverá peor. Jerusalén se vuelve peor que Samaria. El reino sur estuvo mirando prácticamente lo que estaba pasando con el reino norte antes de ellos ser cautivados, y no aprendió la lección. En Ezequiel 16 se nos muestra una nación que le ha sido infiel a su esposo, y el capítulo 23 tiene una misma similitud con el capítulo 16. Ahora, mi pregunta que te hago como iglesia, como pueblo santo de Dios, como la esposa escogida de Dios, ¿cómo nosotros presentamos a la iglesia? ¿La presentamos de la misma manera, infiel a Dios, o seguimos tratando de ser fiel, mientras que Él se muestra siempre ha sido ese Dios o ese esposo fiel para su iglesia? Siempre el Señor, aún después de la infidelidad, como vamos a mirar en el resto del libro de Ezequiel, aún el Señor así se ha guardado de un remanente, no los destruye por completo, para que pueda también por ese medio llegar a la línea mesiánica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Pasemos al versículo 4. Dice, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola y Jerusalén, Aholiba. Y es lo que te estaba diciendo. Por ejemplo, ahí dice, de las cuales llegaron a ser mías. Y eso es muy importante porque en una manera metafórica el Señor le está diciendo que pertenecían a Él, que Él era su esposo o que Él es su esposo de esta nación. Recordemos que la madre que se nos menciona en el versículo 2 era Israel, pero al hacerse dos naciones, al dividirse el reino, ahora esta única nación dio como resultado dos naciones, y por eso nos presenta el versículo 3, el versículo 2, ya dos pueblos diferentes, pero no es así, sino que Dios sabe que es un solo pueblo para Él. Entonces el versículo 4 nos dice que llegaron a ser de Él. Él las escogió desde un principio, siendo la nación más insignificante de la tierra. Él se preocupó por ella y la adoptó, se casó con ella, le hizo promesas el Señor a esta nación, las cuales esta nación nunca pudieron complacer a Dios por el pecado, por su infidelidad en la idolatría, irse tras otros dioses. Lo interesante aquí es que el versículo 4 dice que la mayor se llamaba Ahola, y uno de los significados de Ahola significa la que posee un tabernáculo, y el otro nombre, Aholiba, significa en ella puse mi tabernáculo. Y increíble, porque el Señor había escogido a esta nación para que ellos fueran, esta nación fuera los representantes de Dios, y el Señor había puesto en ellos un tabernáculo, y específicamente en Oliva había puesto lo que sería su santuario. Versículo 5 también nos dice, y ahora cometió fornicación, aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios vecinos suyos. Y terrible acusación aquí de parte de Dios, hablando contra Ahola o Samaria, las cuales estaban en el reino sur. Jerusalén y Samaria estaban desposadas con Jehová en un sentido alegórico. Ellas le pertenecían a Dios y ellas tuvieron hijos que se consideraban hijos de Dios. En el capítulo 16 de Ezequiel, del 8 al 20, nos dice cómo Dios honró a este pueblo. Así como a muchos de nosotros Dios nos ha honrado y nos ha puesto por reyes y sacerdotes, nos menciona el apóstol Pedro. En Segunda de Reyes 15, 19, Manahén reinó los 10 años sobre Israel, y para poder mantenerse en el reino, cuando Pul, rey de Asiria, se levantó en guerra, este Manahén comenzó a pagar tributos a Pul para que le ayudase a continuar reinando, prostituyéndose. Pero también se nos dice en Segunda de Reyes 15, 18, que este Manahén hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y una de las cosas que vemos, que si los reyes de Israel fueron malos, vamos a mirar que el reino sur de Jerusalén no se quedaron atrás, y aún en este capítulo nos va a decir que se comportaron peor que su hermana Samaria. Interesante cómo el Señor comienza a describir una infidelidad, y no solamente eso, porque el versículo dice, no solamente fue infiel a Dios, sino que se enamoró de sus amantes, los asirios, y recordemos que fueron los asirios los primeros invasores de esta nación. El versículo 6 dice, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes jóvenes, codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo. Comienza el Señor a describir cómo los asirios iban vestidos, y lo que también puedo mirar ahí es de que no está mostrando a personas feas o pobres, sino que los está describiendo con una postura económica, con una postura material bastante llamadora. Y el mundo, así es, el mundo nos puede cautivar por todo lo que nos ofrece, materiales, fama, riquezas, el poder, la vanagloria de la vida. Y estas personas de Israel o de Samaria se fueron, miraron todo eso y los cautivó mirar a los asirios vestidos así, mirar sus buenos jinetes. Dice el versículo 6, el pueblo cayó cautivado ante el poderío de los asirios.
quitando los ojos del que merece todo el aprecio y afecto de nuestro amor, exaltando más a los asirios que al mismo Dios. Y eso es increíble porque muy frecuentemente nos pasa a nosotros. Cuando dejamos de adorar a Dios, comenzamos a adorar otra cosa. Y es que el hombre está diseñado para adorar. Al momento que quitamos la vista de nuestro Dios, comenzamos a adorar otra cosa. Versículo 7. Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Ahora miramos, no solamente fue infiel, sino ahora que se prostituyó. Y esto ya es más fuerte, porque no solamente ya lo hacía por placer, sino que ahora lo hacía por paga. Y esa es la implicación que tiene la palabra prostituir ahí, que las personas que se prostituyen lo hacen por alguna ganancia. Y dice, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios. O sea, empezó a mirar que los asirios podían ofrecerle más cosas que el mismo Dios. Y no solamente eso, se enamoró, y luego dice más abajo el versículo 7, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Hermanos, estamos en una etapa donde muy fácilmente podemos contaminarnos con los ídolos. Y no solamente son los ídolos aquellas estatuillas o aquellas imágenes que se cuelgan en las paredes. Todo lo que desvía nuestra mirada de nuestro Dios se convierte en un ídolo. El problema aquí es que muchas veces consideramos solamente aquellos malos ídolos, pero aún los buenos ídolos pueden considerarse una distracción a adorar al único Dios verdadero y soberano. Versículo 9, por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, a quienes se había enamorado. ¿Ok? Y esto es bastante tremendo, hermanos. Esto es bastante tremendo, porque ahora Dios ya se dio cuenta, el Señor todo el tiempo se ha dado cuenta de la infidelidad de Israel, y ahora ya como el Señor se dio cuenta de lo que está pasando, dice, por lo cual la entregué en manos de sus amantes, a los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. A los que ella consideró a sus amantes terminaron por ser sus verdugos. Pero esto no sucedió porque los asirios fueran muy inteligentes o muy buenos en batalla. La mano soberana de Dios vemos que está detrás de todo esto. Jehová dice, por lo cual la entregué en manos de sus amantes, dice el versículo 9. Y dice, cuando alguien rechaza, hermanos, cuando alguien rechaza la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la ley de Dios, sus decretos, sus estatutos, sus leyes, sucede lo que dice Romanos 1, 28 al 32. Echamos una ojeadita ahí a Romanos 1 y vemos qué nos va a decir el apóstol Pablo comenzando la carta a los romanos. Dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. No puede haber otra cosa más fea, más terrible, que cuando Dios se aparta de alguien o de alguna nación. Y eso es lo que estaba por suceder en Israel, y eso es lo que sucedió también con Jerusalén, estando atestados, dice el versículo 29 de Romanos 1, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Hermano, todo lo que está pasando ahorita en Ezequiel es lo que está el apóstol Pablo diciéndonos en Romanos. Y no solamente es una etiqueta del tiempo de Ezequiel, estamos pasando eso en nuestra actualidad. Versículo 30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Es un retrato de lo que ya está pasando, de lo que pasó en Ezequiel. Versículo 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y el versículo 32, bastante clave para entender también Ezequiel, versículo 9, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen
con los que la practican. Si regresamos a Ezequiel 23, vemos que ellos estaban muy complacientes con todo lo que estaban haciendo, y no solamente eso, llegó el momento en que el Señor mismo tuvo que abandonarlos, y es cuando los asirios entran y prácticamente no solamente se convirtieron en su amante, sino que ahora se van a convertir en los verdugos de la nación de Israel. Versículo 10. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Muy fuerte lo que le está ocurriendo a Israel, pero recordemos que Jerusalén tiene el ejemplo enfrente para hacer lo contrario, para volverse a Dios, para decir, esto nos va a suceder si seguimos el mismo camino de Samaria, de allá del reino norte. Sin embargo, dice el versículo 10, que los asirios descubrieron su desnudez. ¿Qué significa esto? Pues no solamente primero los envolvieron dentro de su idolatría, sino que después fueron conquistados, fueron arrasados, fueron asolados por los asirios, dejándolo literalmente desnudos. Mataron a sus hombres, muchos murieron de peste, muchos murieron en cautiverio, otros fueron llevados al exilio y algunos otros murieron de hambruna. Dice, tomaron sus hijos y sus hijas, y ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. La deshonra que le vendría a Samaria sería grande. La dejaron en ruinas, desoladas. Muchos de sus hijos fueron cautivos, otros muertos, y las naciones vecinas se burlaban y la humillaban. Y es lo que hace el pecado, hermanos. Lo que hace el pecado, al final de cuentas, la paga del pecado, nos dice Romanos, es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hasta aquí es un pequeño retrato de lo que ha sucedido ya en el reino norte, allá con el reino de Israel. Pero entremos al capítulo 11 y va a estar un poco más impactante lo que el Señor va a tratar con esta nación. Y nada más estaré compartiendo hasta el versículo 20. Así que hay más del capítulo ahí para poder compartir y estar aprendiendo juntos, y que cada uno de nosotros muestre ahí lo que Dios le ha estado enseñando a través de la lectura. Versículo 11 dice, y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Increíble, hermanos, porque pensaríamos de que esta hermana de Samaria, Jerusalén, aprendería la lección de lo que está sucediendo ya con su hermana, mas sin embargo el verso 11 dice, y lo vio su hermana y enloqueció de lujuria. Ahora, recordemos que la lujuria tiene que ver mucho con lo que son los placeres, con los placeres carnales, con los placeres de la vida. Y no solamente eso, dice que fue más que su hermana, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Hemos estado ya mirando que desde Isaías a Ezequiel, Lamentaciones, vemos cómo estas personas se subían a las montañas, a los montes, se escondían para traer sus prácticas religiosas, al grado hasta de consumir a sus propios hijos, pasarlos por fuego, derramar sangre inocente. Y fue peor la perversión que hubo en Jerusalén más que la de Samaria. Versículo 12, se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores, capitanes vestidos de ropa y armas. Dice, excelentes jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes, codiciables. Hermanos, lo que el mundo nos presenta allá afuera, a nuestros ojos pudieran ser codiciables, pero al final es un lugar de cautividad, es un lugar que nos va a traer como consecuencia una muerte eterna, donde ya no hay vuelta de hoja atrás. Es algo tremendo lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos anticipa de antemano que no podemos darle cabida ni por un momento al pecado, porque terminaremos siendo esclavos del pecado.
esta nación se cautivó por sus jinetes, por sus caballos, por sus armas, por sus jóvenes codiciables. Y realmente la comparación que hace el Señor aquí entre la idolatría y la fornicación son muy paralelas, son muy significativas, porque una te lleva de la mano a otra. Entonces, una de las preguntas que podemos hacernos aquí en el versículo 12 es la siguiente. Yo hice 3 preguntas, no sé cuántas te puedes formular tú, pero la primera es: ¿por qué Jerusalén no aprendió de lo sucedido con Samaria? La segunda: ¿por qué Jerusalén no acudió a enderezar los pasos de su hermana? Es decir, estaban viendo que la nación, su hermana de enfrente, estaban siendo ya cautivados. ¿Por qué no enviaron profetas? ¿Por qué no el rey se preocupó y decir: mira, esto no nos está sucediendo, o le está sucediendo porque han olvidado a Jehová su Dios? Pero la pregunta número 3: ¿por qué Jerusalén fue aún peor que su hermana Samaria? Interesante, porque muchas veces nosotros, cuando tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio de Dios, no lo hacemos y vemos que aquella persona se está perdiendo, pero aún nosotros mismos nos podemos convertir en un tipo de Jerusalén al no compartir las buenas noticias de Dios, al querer solamente sacar nuestro boleto al cielo y olvidarnos de las demás personas. Es triste que nosotros como cristianos callemos y no hablemos la verdad. Versículo 13. Y vi que se había contaminado un mismo camino, era el de ambas. Se habían llegado las 2 naciones a contaminar, y cuando alguien se contamina, hermanos, no queda más por tirar a la basura lo que ya se ha contaminado, y solamente el poder de Dios puede restaurar una nación, puede restaurar una persona, una familia, una vida. Entonces, vamos a ver qué sigue en el versículo 14. Versículo 14: y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a los hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color. Versículo 15: ceñidos por sus lomos, con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Versículo 16: se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Impactante, porque no solamente fueron tras los asirios, sino que también ahora conocen a los babilonios y comienzan ellos también a coquetear con los babilonios. Y no solamente eso, sino que fornicaron con sus costumbres, con sus religiones, con sus ídolos, yendo tras otros dioses. Recordemos que tanto en Egipto, como los asirios, como los babilonios, como las naciones vecinas de Israel, estaban atestados de ídolos falsos, de dioses falsos, y volvemos otra vez a recalcar esto, que muchas de sus prácticas terminaban con fornicación, con adulterio, incluso habían dioses que se creían que eran los dioses de la fertilidad, y estos terminaban por hacer una aberración ante Dios, una abominación ante Dios con sus prácticas. El Señor jamás les había dicho que esto lo aceptaran. De hecho, les había anticipado desde antes, desde la entrada de Josué a la tierra prometida, que por esas causas el Señor había echado estas naciones de delante de ellos, para que ellos fueran una nación diferente. Pero el versículo 15 dice, nos da el aspecto cómo los caldeos o los babilonios se vestían, o cómo ellos los miraban. Dice, ceñido por sus lomos con talabartes, o sea, bien vestidos, y tiaras de colores en sus cabezas. Y recordemos que este tipo de vestimenta era totalmente diferente a la nuestra, pero que atraía mucho a la vista. Dice el versículo 15, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia. Entonces vemos a estas personas que por su apariencia solamente por la apariencia se dejaron cautivar, pero vendría lo peor, porque ahora el Señor va a hacer lo mismo que hizo con la nación de Israel. Versículo 16, se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. O sea, en otras palabras, a la vista
simplemente con la pura vista ellos se dejaron convencer, se dejaron cautivar, sus ojos fueron puestos inmediatamente en aquellos hombres, en aquella nación de Babilonia, y quitando los ojos de Dios. Y por eso te decía que en cuanto quitamos los ojos de nuestro verdadero Dios, de nuestro verdadero Señor, es para seguir adorando algo que no es Dios. Versículos 17. Así pues se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Increíble, en Segunda de Reyes 21:1, el rey Joacín apenas miró a Nabucodonosor y se rindió pagándole tributos por 3 años. Entonces el versículo 17 dice que los hombres de Babilonia se acercaron en su lecho de amores. O sea, ellos entraron a conquistar, entraron primeramente a no mostraron la cara de invasores que tenían sino que entraron con astucia. Primero la enamoraron, pero después la contaminaron. Y te digo, es lo que hace el pecado. Entra muy fácil, pero cuando ya contaminó nuestra vida, nuestra alma, no solamente nos afecta a nosotros, sino todo lo que está a nuestro entorno. Y ella también se contaminó con ellos. O sea, aquí ya hubo una mezcla y su alma se hastió de ellos. Fue tanta la contaminación de Jerusalén que al final de cuentas se hastió de ellos. Ya no quería saber más de ellos. Pero el versículo 18 dice: así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces. Ahora, importante esta palabra de patentes. Ellos hicieron original sus propias fornicaciones, hicieron algo propio de ellos, y los babilonios descubrieron sus desnudez. Interesante, porque muchas veces hay cosas que solamente nosotros como cristianos, como personas, como familia, hay cosas que nosotros debemos de cuidar, que no debe de entrar nada, y es como si nosotros nos preocupáramos por tener estas cosas que solamente el Señor pueda morar ahí, mas ellos descubrieron su desnudez. El versículo 18 nos dice: por lo cual mi alma se hastió de ella. O sea, llegó el límite en que Dios dijo: ya se hastió el Señor de ellos, aborreció todas sus prácticas, todas sus costumbres. Dice el versículo 18: como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Ahora vemos al Señor ya primero desechar a Israel, ahora comienza por desechar ya a Jerusalén, y va a llegar el momento, hermanos, en que el Señor dirá ya. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Da el Señor algunas pistas en Mateo, en los evangelios, pero créeme que si miras alrededor lo que está pasando, hay una serie de abominaciones de las que aún nosotros a veces somos partícipes, y debemos de abrir los ojos y decirle al Señor: límpiame, purifícame, Señor, cámbiame, cuídame dentro de este mundo perverso que hay. Pero muchas veces, en vez de hacer eso, también nosotros simpatizamos con las prácticas que se están llevando a cabo en el exterior de nuestra vida, en el exterior de la iglesia, en el exterior de la Biblia. No nos hemos pegado a los principios bíblicos. Muchas veces, aunque los conocemos, nosotros mismos voluntariamente nos separamos de ellos porque nos conviene. Versículo 19: aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria de los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Imagínense ustedes, recordaron cómo ellos se habían prostituido tras otros dioses allí en Egipto, y lo trajeron a memoria. Recordemos que esta generación no es la misma que la que estuvo en Egipto, mas sin embargo ellos recordaron que sus padres hicieron esto, y ellos también lo practicaron. Dice el versículo 19: los multiplicó aún. No sé, o sea, no les bastó lo que sus padres hicieron en Egipto, ir tras otros dioses, sino que multiplicaron en gran manera la abominación a Jehová. Y el versículo 20, ya para terminar, dice: y se enamoró de sus rufianes. O sea, toda la práctica que hacían, todo lo que ellos estaban aprendiendo y aplicando, les gustó. Y el versículo 20 dice: cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Y esto es bastante fuerte, bastante
un lenguaje bastante tremendo, porque en otras traducciones viene algo más fuerte que esto. Y aquí quisiera agregar que Ezequiel solamente es el portavoz de Dios. Y Ezequiel no está tratando de llamar la atención con este lenguaje a su audiencia, a los lectores, sino que más bien está describiendo cómo el Señor los está mirando. Y es un llamado a que muchas veces nosotros no entendemos, y el Señor les está diciendo, así como los asnos se encelan cuando andan en celo, así se han comportado. Y no solamente eso, sino menciona ahí como el flujo del caballo, hablando de relaciones sexuales tremendas, bastantes horrendas. Estas personas habían llegado a la comparación de animales al tener relaciones sexuales, y bastante difícil a veces para nuestro contexto contemporáneo, porque pensamos que la Biblia no habla de estas cosas, pero el Señor aquí está siendo muy claro en el versículo 20. No solamente se enamoraron, sino que ardió en pasión con sus amantes, al grado de ser salvajemente tener este tipo de relaciones. Y el versículo 21, y termino, así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud. Lo mismo que habían ya hecho la nación de Israel cuando estuvo en Egipto. Dice el versículo 21, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud, dando a entender que fue allí en Egipto donde la nación de Israel comenzó se comenzó a prostituir tras otros dioses y otros ídolos. Espero, hermano, que termines el capítulo, está muy interesante. Los estoy haciendo así tipo audiovisión, para que todos nosotros podamos opinar y podamos entender. A lo mejor hay preguntas, hazla ahí por medio del grupo, por medio de YouTube. Sé que el pastor muchas veces nos ayuda ahí a entender parte de las preguntas que se hacen, algunos comentarios muy buenos, y la mera verdad es interesante como uno, cuando se mete a leer la Biblia, descubre uno cosas que uno no entiende, que uno solamente a veces sigue porque otros la dijeron. Pero si vamos a la fuente, a nuestra Biblia, vamos a entender cómo el Señor viene tratando ese problema de la idolatría, de la rebeldía, de darle la espalda a Dios desde el inicio de la creación. Así que muchas gracias por tu tiempo. Espero que tengas un momento ahí de lectura, de aprendizaje, de compartir con los demás. Y gracias, hermanos, por tu tiempo. Bendiciones.